le dio otros 9. Al referirse a sus hermanos y medios a los 7 años tenía ya gran predilección por la lectura de la vida de los santos. Bueno, aquí no me quiero detener mucho en los detalles, pero si ella tenía predilección por la vida de los santos es porque en su casa, obviamente, había formación al respecto, claro. Formación espiritual, sí, y lo veían importante. Y bueno, tenía un hermano, Rodrigo, que era con el que se llevaba mucho mejor, se juntaban, era casi de su misma edad, y bueno, ellos acostumbraban jugar juntos. Los dos niños eran muy impresionados, no nada más Teresa, también Rodrigo, por el pensamiento de la eternidad. A esa edad ellos ya pensaban en la eternidad. Y estamos hablando entre 7 y 8 años. Ajá. Muy, muy chicos. Admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente: gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Porque ellos, bueno, en su niñez se imaginaban cómo podía ser la eternidad y ya hablaban de eso, o sea, ya se mencionaba. Y oye, tú pregúntale a un niño de 8 años y te aseguro, bueno, no puedo decir que todos, pero la gran mayoría no tienen idea. O sea, porque no hay formación. Como padres, como formadores. La primera iglesia no les damos doméstica. Prioridad. De hecho, para no extendernos, pero pregúntales una canción de reggaetón y te van a decir muchas. Pero lo verdaderamente importante, una formación para tu alma, la herencia de fe que viene a través de papá y mamá, enseñarles a amar a Dios. Y bueno, ¿y qué hacían? Fíjate, algo importante que hacían, que hubo en el tiempo de Teresa y de su hermano. Teresa y su hermano, ellos consideraban que los mártires, porque sabían de los mártires, como hoy sabemos de los cristeros, y que muchos de nuestros hijos, familias, saben de ellos, ¿sí? Pero ellos consideraban que habían comprado la gloria a un precio muy bajo, decían, y resolvieron, fíjense lo que hicieron cuando eran niños, resolvieron partir del país, o sea, de la casa, y irse al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. O sea, ellos iban para ver si los mataban porque así ya se morían, ¿no? Y así pues partieron de su casa escondidas, rogando a Dios que les permitiese dar la vida por Cristo. O sea, yo creo que era tanta su formación y el haber conocido y el cómo Dios les pudo mostrar en su interior en esa edad, lo importante que era ya una vida de Dios, que era el vivir con Dios, que ellos decidieron ir a entregar su vida sin saber que pues eran unos niños, o sea, ¿quién les iba? Y sí elegidos, Alma, porque bueno, sí. No tenían miedo. Si hubiera sido el caso, no sintieron ni temor a la muerte. No, y bueno, eso iban, pero en Adaja se toparon con uno de sus tíos, obviamente, en los caminos. Ustedes saben que antes, bueno, no se bajaban ni en autobús ni en carro, eran en carrozas, ¿verdad? Con caballos. Y en esos caminos se toparon con uno de sus tíos, obviamente quien los devolvió a los brazos de su antigua madre, y cuando esta lo reprendió, Rodrigo obviamente le echó la culpa a su hermana, ¿verdad? O sea, ella fue la que me dijo que nos fuéramos. ¿Y eso que él era qué, más grande? No era más chico, pero eran casi de la misma edad. Y bueno, en vista del fracaso de sus proyectos, Teresa y Rodrigo decidieron vivir como ermitaños. Fíjense lo que hicieron entonces. Bueno, sí, hay experiencias a veces, cuando uno está chico, de repente, cuando Dios empieza a darte algún conocimiento, es cierto, empiezas a hacer cosas, pero ¿cómo cuenta, Jazmín, en este aspecto? ¿Cómo cuenta que dentro de tu misma casa te apoyen en eso? Yo tengo una experiencia propia, no la voy a platicar ahorita, no venimos a eso, venimos a hablar de Santa Teresa, pero es importante que te apoyen, porque cuando no, entonces tú dices, ay, no la puedes expresar ahí, la escondes. Pero reprimes. Ellos no. Pero aparte, déjame ampliar un poquito. Dice, decidieron vivir como ermitaños. Cabe mencionar que los ermitaños, parte de sus carismas es que es estar aislados, ¿no? Aislados, como sí. con austeridad, sin lujos, con lo muy necesario, sin la cercanía de tantas personas. Sin involucrarse en las cosas del mundo, de lo que hay pues alrededor. Nada. Pero si estamos hablando, que mencionamos que vienen de un hogar establecido con gente de abolengo, o sea, con lujos, con muchas comodidades, honestamente, vivimos en un mundo lleno de hedonismo, no digo que todos, lleno de hedonismo, y en aquellos entonces era lo que más les sobraba, comodidad, lujos, a gusto, todo lo que los niños pudieran querer, y decidían libremente, no. No, entonces, fíjate, en su propia casa trataron de ser ermitaños y empezaron a construir una celda en el jardín. O sea, obviamente, si un niño decide empezar a construir una celda en el jardín es porque tenía con qué hacerlo. Sí.
¿Me explico? O sea, aunque ellos a lo mejor en ese momento no medían la capacidad de adquisición que tenían, pero sabían que podían ellos reducirse a algo. Entonces, bueno, en su habitación ellos tenían un cuadro. Con este aspecto se toma en cuenta que Teresa desde entonces ya empezaba a amar lo que era la soledad, y en su habitación tenía un cuadro que representaba al Salvador, que hablaba con la samaritana. Yo también tengo ese cuadro. Y solía repetir frente a esa imagen: Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. Es una imagen de verdad, a mí también me inspira mucho esa imagen. Yo tengo esa, hasta ahorita que estaba viendo. Sí. Fíjate, algo más en común con tu santa favorita. Y bueno, la madre de Teresa de Ávila murió cuando ésta tenía apenas 14 años. Y en cuanto empecé a caer en la cuenta, ella, de la pérdida que había sufrido, dice: comencé a entristecerme sobremanera, y entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya. Eso fue lo que hizo Teresa de Ávila cuando, pues le empezó, como dirían hoy, a caer el 20 de que ya su mamá no estaba así. Claro. Y por aquella época, claro, Teresa y Rodrigo empezaron. Pero fíjate cómo empiezan también a distraerse un poquito de esto. Empezaron a leer novelas de caballerías, que era lo común en aquel tiempo. Y me puedes decir a lo mejor novelas de televisión, internet, programas, etcétera. Más bien hoy sería ni leer, sería ver series. Bueno, ellos empezaron a leer novelas de caballerías y aún trataron de escribir una. La santa confiesa en su autobiografía, dice: esos libros no dejaron de enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas, porque es lo que a veces hemos comentado en otros programas. A veces hay cosas pequeñas que te van separando en la espiritualidad. Te distraen, no como tal que fuera malo leer una... No, pero te distraen. Sí, no como tal, que quede claro, no como tal, ¿qué quiere decir? En el programa dijeron que era malo leer, no. ¿Quieres un camino de santidad? ¿Tienes un objetivo? Hay cosas, en este caso, bueno, ella fue esto. A nosotros, cada quien, nuestra persona, sabremos que nos puede distraer de nuestro objetivo. Es como el teléfono ahorita, es como el teléfono. No es malo. No. De hecho, es muy bueno para encontrar cosas, para comunicarme. Nosotros nos comunicamos constantemente. Pero si esto me lleva a que yo ya me siente y esté perdiendo el tiempo, ya me está distrayendo. Claro. De donde pueda aprovechar. Entonces, eso les pasó a ellos con las novelas de caballería. Dice, las novelas de caballería me gustaban tanto, dice Teresa, que no estaba yo contenta cuando no tenía una entre las manos. Poco a poco empecé a interesarme también por la moda. Obviamente en las novelas de caballería tenía que haberla visto, ¿sí? Porque es de donde te empiezan a hacer otras cosas. Dice, a tomar gusto en vestirme bien, a preocuparme mucho de cuidado de mis manos, a usar perfumes y emplear todas las vanidades que el mundo aconsejaba a las personas de mi condición. ¿Y por qué dice de su condición? Porque estamos hablando de que era una persona que vivía con muchos lujos de su condición. Pues ¿cómo sería ahorita una persona? ¿Cómo es una persona que tiene posibilidades buenas económicas? Un perfume o muchos de tal marca, de tal nombre, con un aroma especial. Sí, o sea, empiezas a ver las cosas. Que te preocupa. Esas cosas nos distraen. En lugar a lo mejor de centrarte en tu oración, en actos de sacrificio, mortificación, ¿a qué le daríamos prioridad? Y volvemos a lo mismo. No es que sea malo, sino que a veces las ponemos antes que no, son distractores, ¿no? Por eso, te distraen de la vida de Dios. O sea, a lo mejor hoy en día lo podemos decir, yo tengo misa, pero como tengo una comida más tarde, no, me entretuve más en buscar qué me voy a poner, qué voy a hacer, y aunque llegue corriendo a misa, o sea, ya fue un distractor. A mí me pasaba antes, que estaba muy, muy apegada a mi disciplina de hacer ejercicio, estaba en esa dualidad, si era el ejercicio o era la misa, porque tienes ocupaciones, entonces si tienes una hora, pero si voy a misa me va a quedar como 20 minutos y ya en todo el día no voy a ir. Si es una lucha contra uno mismo, interna. Pero bueno, pero aquí algo muy importante, ya no estaba la mamá de Teresa, pero el papá estaba al pendiente de eso mismo, fíjate, porque dice, el cambio que paulatinamente se operaba en Teresa, que hablamos de esto, no dejó de preocupar a su padre. ¿Y qué fue lo que hizo? La envió a los 15 años de edad a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila, en el que solían estudiar las jóvenes de su clase. Si bien, o sea, hoy recordamos que en ese tiempo y en esas épocas era muy común, te has fijado en los santos de esa época, que a los hijos les encargan la educación, no como hoy que dices, pues lo tengo yo, lo llevo a la guardería o me lo cuida mi mamá, etcétera. Era muy común que se los encargaran a personas religiosas.
dedicadas, se fueran monjes, monjas, o personas que se dedicaban a eso, porque sabían que iban a tener una buena formación. Era como muy común. Entonces el padre de Teresa, bueno, vio que como que Teresa, de lo que ella era de niña, estaba cambiando a la edad de ella, de adolescente, 15 años, y ya no estaba la mamá. Entonces, ¿qué dijo? No, pues la mando a que le empiecen a formar. Y pues bueno, así es como empezó Teresa a estar con las Agustinas de Ávila. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa? Que así estuvo en ese convento durante 1 año y medio. Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. Su padre la recoge, se la lleva a vivir a su casa por el motivo de la enfermedad. Santa Teresa empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía, que desde niña sintió esas inquietudes y que le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven, o sea, Santa Teresa, dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero su padre no estaba de acuerdo, que comentó que tendría que esperar a que él falleciera para que pudiera tomar esa decisión de irse de religiosa. Santa Teresa estaba no dispuesta a hacer eso. Entonces, temiendo flaquear en su propósito de encaminarse a su vida religiosa, fue ocultas a visitar a su amiga íntima, que era Juana Juárez, una religiosa en el convento del Carmelita de la Encarnación, en Ávila también, con la intención de no volver. O sea, iba con su amiga, si ella la permitía quedarse, sabiendo que no tenía la autorización. Jasmine, imagínate ahorita, o sea, tú no le das permiso a tu hijo que se vaya y dice, como que no, o sea, yo sí quiero ir y va. Ya desde ahí mostraba, Eran sus miedos. También de perderse, era su miedo de perderse. Que sabía que le gustaba esta vida religiosa, sabía que tenía este llamado, pero también sabía que se sentía débil o tentada a la otro tipo de vida, digamos, mundana. Todo lo que hizo Teresa en su vida era el temor a perderse, pero entonces sobre de eso sacó, porque ella tenía carácter fuerte, sacó su carácter, pero para luchar por su santidad, para luchar por la se auto boicoteaba. Si sabía que iba a flaquear en esto, no daba oportunidad. Bueno, es así como llega con su amiga, esta religiosa carmelita, y a pesar de la pena tan grande que le podría contrariar la voluntad de su padre, o sea, ir en contra de él, recuerda, esas son palabras textuales de Santa Teresa de Ávila, que decía así: recuerdo que al abandonar mi casa pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía ser peor a la que experimentaba yo en aquel momento. Esas fueron palabras de ella. El amor de Dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación con las carmelitas. Tenía entonces 20 años ya. Su padre, al verla tan decidida, aceptó y ya no se opuso a la vocación religiosa. Claro. 1 año más tarde, Santa Teresa hizo la profesión. Después de esto se agravó Teresa lo que había comenzado. Tuvo varias enfermedades. Entonces, comenzando a molestarla desde antes de profesar, y su padre la sacó nuevamente del convento. Pero fíjate, Alma, su padre siempre al pendiente de su hija. No dijo, pues bueno, ya no está, no me entero, no sé, vida cómoda, pues ya, pues ella decidió, ¿no? No, siempre al pendiente, a pie de lucha detrás de sus hijos. Es una inspiración para ti, para mí, que somos papás formadores, que no nos durmamos en nuestros laureles. Tenemos un gran tesoro que Dios nos ha confiado, 1, 2, 3, los que tengas. Siempre no perder la vista de nuestros hijos, estar al pendiente, y más si están siendo bombardeados ahorita de tentaciones. Si tu hijo está siendo tentado por lo que tú sepas, pues más estoy cerca, pero no para señalar, sino para amarlo y estar al pendiente de él. Sí, aquí es lo que puedes observar. El papá de Teresa de Ávila siempre, o sea, al pendiente de la actividad en donde anduviera y lo quisiera, buscaba para corregir o para apoyar según sea lo necesario. Una hija amada. Eso es amar a un hijo, parte de lo que implica amar a un hijo. Entonces, bueno, nuevamente la sacó. La hermana Juana Juárez fue a hacerle compañía a Santa Teresa, quien se puso en manos de los médicos. Pero, bueno, el tratamiento no hizo sino que empeorar la enfermedad, probablemente una fiebre palúdica. Los médicos terminaron por darse por vencidos, y en el estado de la enferma, en el estado que se encontraba la enferma, o sea, Santa Teresa, se agravó. Y déjame comentarte, en la película de Teresa de Ávila,
Aquí no te lo menciona como tal, pero en la película sí se ve en donde ella sí está muy grave, y de hecho Teresa ya no tiene signos vitales. Lo que hacen en ese tiempo para ver si la persona reaccionaba, le ponen, como está con los ojos cerrados, le ponen cera caliente de una vela, derriten, entonces le ponen cera. Ella tiene que reaccionar y no reacciona. Entonces la dan porque ya había fallecido. Y empiezan todos los trámites, obviamente, para los sepelios de aquel entonces, cuando entonces sí, Teresa, de repente reacciona otra vez. Reacciona. Entonces, bueno, Teresa consiguió soportar aquella tribulación gracias a que su tío Pedro, que era muy piadoso, le había regalado un librito del padre Francisco de Osuna, titulado, ¿todavía existirá? El tercer alfabeto espiritual. No sé, fíjate. Teresa siguió las instrucciones de la obrita, imagino que es un libro pequeño, sí. Y empezó a practicar la oración mental, aunque no hizo en ella muchos progresos por falta de dirección espiritual. Al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. O sea, estuvo enferma, como platica Alma, que lo vio en la película, casi como que la daban por muerta. Después de 3 años, bueno, el Señor le da la sanidad, se recupera. Pero esta obra de la que habla aquí, de la oración mental, vamos a ver, porque es parte de lo que le ayudó a alcanzar la santidad. Ahorita aquí, por falta de dirección, intentó, pero quedó como que en eso. Teresa estaba ya ingresada, sí, con las hermanas religiosas, pero aún su vida todavía no era de santidad, o sea, todavía tenía muchas cosas que trabajar en ella. Y bueno, vamos a ver su lucha en la oración, que eso se me hace algo muy importante, porque yo creo que todos, absolutamente todos, a menos de que me equivoque, todos luchamos por estar en la oración constante, pero vamos a hablar así rápidamente. Dice: su prudencia, amabilidad y caridad, a las que añadía un gran encanto personal, le ganaron la estima de todos los que lo rodeaban, a Teresa. Y sí, en realidad era una persona que se sabía desenvolver muy bien. Según la reprobable costumbre de los conventos españoles de esa época, fíjate, las religiosas podían recibir a cuantos visitantes querían. Y Teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento. Si tú te fijas, aparentemente esto no tiene nada de malo. No. Es como si yo voy a visitar a uno de mis hijos y podemos pasar un rato platicando. O sea, no tendría nada de malo aparentemente, pero si le estoy quitando el tiempo, sí. Claro, pero fíjate, estamos hablando de que ellas tienen una vida religiosa. Entonces, esto te descentra, de verdad, te quita el objetivo claro de ti, hacia dónde vas, hacia el camino. Otra cosa, hablamos de que ella de niña, ¿qué quería hacer? Sentía esa necesidad, ese impulso movido por el Espíritu Santo de tener una vida ermitaña. Y esto está muy lejos, hablamos, no es malo conversar, charlar, no, pero esto está muy lejos de vivir una vida ermitaña dedicada y centrada en Cristo. Como ahí lo que pasaba es que como ella, pues ella, la apreciaba muchísima gente, todo el día recibía visitas, todo el día, y ella estaba en la salita, y obviamente eso la llevó a descuidar la oración mental, y el demonio contribuyó a inculcarle la íntima convicción, bajo capa de humildad, de que su vida disipada la hacía indigna de conversar firmemente con Dios. O sea, aparte de que ella descuidó su oración personal, obviamente el demonio le metía en su interior de que ya ves, o sea, no eres digna de conversar con Dios porque descuidas tus cosas, ¿sí? O sea, pues son cosas que le pasaba a Teresa. Y además también la santa decía, para tranquilizarse, que no había ningún peligro de pecado en hacer lo mismo que tantas otras religiosas mejores que ella, y justificaba su descuido de la oración mental diciéndose que sus enfermedades le impedían meditar. Bueno, es que es muy fácil poder poner algún pretexto por ahí. Entonces, ojo a no justificarnos con los errores o no aciertos de los demás, o con que simplemente, Alma, podemos leer la palabra, o podemos escuchar en la homilía, y no a todos nos va a dar lo mismo. Si a ti te inspira algo que no te sientes cómodo, tu conciencia te habla, escúchale. No es necesario justificar, al fin que mi hermano, al fin que fulanito está más encaminado, hablando de los que somos de comunidad, tiene tantos años y no va o no viene o deja de hacer. Tu mirada no está puesta ahí, ni la mía. A quien seguimos es a Cristo. Entonces, aguas con no adormecer nuestras conciencias, porque nos habla fuertemente. Ajá. Y algo que dice muy importante Teresa, dice de sus propias palabras, el pretexto de mi debilidad corporal no era suficiente para justificar el abandono de un bien tan grande, en el que el amor y la costumbre son más importantes que las fuerzas.
en medio de las peores enfermedades puede hacerse la mejor oración y es un error pensar que solo se puede orar en la soledad. O sea que podemos hacerlo en cualquier momento. Pero bueno, no nos queremos entretener mucho. Habría mucho en que hacer hincapié, Alma, muchísimo. Traemos como unas 11 hojas por compartir, obviamente tratando de sacar lo más relevante. Tenemos media hora de programa y no llevamos ni 3. Pero bueno, después de la muerte del padre de Teresa, obviamente ya en ese tiempo fallece, le hizo ver el peligro en que se hallaba su alma y le aconsejó que volviese a la práctica de la oración. ¿Quién se lo hizo ver? Su padre, obviamente, ¿verdad? El confesor. O sea, obviamente todas las religiosas tienen un confesor, un director. Y la santa no lo abandonó jamás desde entonces, o sea, obedeció. Sin embargo, no se decidía aún a entregarse totalmente a Dios ni a renunciar del todo a las horas que pasaba en el recibidor y al intercambio de regalillos, que era muy común que la visitaran. Y eso nos pasa frecuentemente, ¿no? Sabemos que tenemos, a ver, que te separa del Señor, a que tienes como que apego, es que me gusta mucho esto, pero no es malo, no, pero te estás separando de tu camino. A veces no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestros gustitos, nuestra vida cómoda. ¡Ay, Señor! Fíjate, mira lo que dice aquí Teresa. Santa Teresa no se cansaba jamás de oír sermones por malos que fuesen, pero el tiempo que empleaba en la oración, fíjate, en la oración, se le iba en desear que los minutos pasasen pronto y que la campana anunciase el fin de la meditación en vez de reflexionar en las cosas santas. O sea, a ella le pasaba y yo creo que como a ti, como a mí. O sea, a veces de repente así como que ya quieres terminar y si después lo piensas dices, bueno, ¿por qué, da? Hay veces que de verdad estás en la oración o estás en misa y tenemos nuestra conciencia perdida en pendientes, en preocupaciones. No nos centramos en ese momento en disfrutar de la presencia del Señor, en escuchar lo que Él quiere decirnos. Si te pasa a ti, Alma, si me pasa a mí, si le ha pasado por decir a Santa Teresa de Ávila, que ahora es santa y doctora de la Iglesia, pues que eso no sea una justificación o un motivo para que nos alejemos. No, no se puede. O al contrario, sentirnos identificados que la lucha está para todos. Claro. Y bueno. Viene un corte, pero dinos rápidamente, Alma, de la penitencia y la cruz. Sí, de la penitencia y la cruz. Bueno, ella estaba muy convencida de que de que debería de hacer penitencia y debería de orar. Sí estaba convencida, pero fíjate lo que hacía, le pedía a sus santos, a San Agustín, a Santa María Magdalena, quienes están asociados de hecho, que fueran decisivos en la vida, ellos fueron decisivos en la vida de la santa porque le pedía su intercesión. Si eran como dijiste tú, sus preferidos. Ajá, sus preferidos. Ella también tenía la lectura de las confesiones de San Agustín, sí, ya se los mencionamos la vez de San Agustín. Pero eso sí, a la santa le atraían más los Cristos ensangrentados y manifestando profunda agonía, pero no era porque fuera por algo malo, sino porque ella podía ver en el crucifijo lo que había hecho Jesús por ella. Y en una ocasión, al detenerse en un crucifijo ensangrentado, le preguntó: Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció que una voz le decía: tú charlas en la sala de visitas. Esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada. Pero desde ese día ya no vuelve a perder el tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad. Fíjate, en amistades que no llevan a la santidad, Jazmín. Pareciera que no, pero hay un dicho por ahí que dice: el que con lobos anda a aullar se enseña. Decimos, no, es que es diferente. Claro que no, sí influye y mucho. Y bueno, Teresa empezó a retirarse de ese tipo de conversaciones y empezó a dedicarse un poquito más, sí, a la oración, y estaba persuadida y entonces empezó a tener también, obviamente, visiones, y la oración de unión ocupó un largo periodo de su vida. Dice, con el gozo, el amor que le son característicos, y Dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores. O sea, al momento de que Teresa empieza a tomar en cuenta que todo eso que le está disipando, perdiendo el tiempo, aunque no era exactamente algo malo, pecaminoso, pero sí la distraía, entonces Teresa retoma el camino de la oración, se mete dentro de ella, más de lleno, y empieza a tener visiones, dice aquí, y comunicaciones interiores. Ahí empieza el camino de poder tener esa mejor relación con Dios. Entonces queremos oírlo, queremos orar. ¿Qué tendríamos que hacer, Alma? Despejarnos de la mundanidad. Bueno, vamos a continuar hablando también sobre la transverberación,
que tenía o que fue agraciada Santa Teresa de Ávila, más de su vida, más de las obras en las que participó. Trataremos de avanzar lo más que se pueda, pero antes queremos invitarte a un corte musical. Escúchalo y te pedimos que no te vayas, que te quedes a acompañarnos a Dulce Encuentro con María. ¿Cómo es el canto, Alma? Se llama Vivo sin vivir en mí, de Yeser. Obviamente son palabras de Teresa de Ávila. Ajá. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre María. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde, aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir que será, mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así en continuo morir, hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Y si me gozo, Señor, con la esperanza de verte, que en ver que puedo perderte se me dobla mi dolor, viviendo en tanto temor y esperando como espero. Me muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí.
Pues bueno, seguimos aquí en Dulce Encuentro con María. Hoy el tema, estamos hablando un poco mínimo de la vida de Santa Teresa de Ávila. Te invitamos a que te quedes. Y bueno, antes de continuar, queremos saludar a nuestros internautas que nos están escuchando a través de Facebook. Sí, claro que sí. Mira, por aquí, ay Dios. Malena Gaona, perdón, dice, bueno, nos dice que no se escuchaba, pero ya. Renovación Carismática Cortázar de Guanajuato. Que no había audio. No, la verdad no nos dimos cuenta hace 32 Lucía minutos. Rodríguez también, Ya se escucha a los 30 minutos, fueron César como 3 Arias minutos. Hernández, Ok, ya nos pusieron que ya se escuchaba. Ricardo Saúl Acosta, César Arias Hernández también. Saludos, hijo. Ángela Leija. Saludos, Lina, Dios te bendiga. Saludos, hermanitas, dice con ustedes. Jasi Hernández, desde Saludos, Guanajuato. Santa Saludos, hermana. hermanas. Interesante, dice el apoyo de la familia para la vocación de los hijos. Así es. Julia Naya, saluda, siervas de Dios. Gracias a Julia. Luz saludos. Pastrana, dice trabajando por el Altísimo y Para saludos desde por el Teotihuacán. Altísimo. Y bueno, tenemos más like, que les agradecemos. Muchísimas gracias que nos están viendo. Ay, se me fue el... No, está bien. Pues bueno, continuando ya con la vida de Santa Teresa de Ávila, las persecuciones. Sí, mira, bueno, como estábamos viendo, ella entra entonces ya empieza dentro de su oración a tener visiones y locuciones interiores, obviamente con los padres que eran sus acompañantes y formadores espirituales que ella tenía, no le creían, obviamente la juzgaban e incluso le llegaron a decir que tuviera mucho cuidado porque muy probablemente eran cosas del enemigo que le estaban haciendo ver lo que no era. Entonces, ¿cómo el enemigo se vale hasta a veces de ¿Sí? tus compañeros o hermanos de fe para hacerte creer que es una exageración o una sobreespiritualidad? Y obviamente no podemos mencionar tanto porque se nos iría el tiempo, pero ella en todo eso era un sufrimiento grande porque decía, ¿será, no será? Y volvía a tener la locución, volvía a tener esa revelación o alguna plática y entonces ella decía, no, era del demonio, pero como seguía, entonces eso obviamente le inquietaba muchísimo. Teresa también sufrió grandes persecuciones que duraron algunos años, más de 3 años creo, y entonces ella entra en un periodo de intensa desolación espiritual. Si ustedes se fijan, yo creo que esa desolación espiritual la vivimos todos. Hay momentos en que vivimos, como que todo bien padre en nuestro interior, y hay momentos de desolación espiritual y de persecución. Y que se Teresa agradecen. los vivió. Y que se agradecen a Teresa los vivió, pero también hubo un tiempo en que se llamaba Pedro Alcántara, fue a visitar a Teresa y obviamente le decía que a él sí le parecía evidente que el espíritu, él es el que le animó, que el Espíritu Santo estaba hablándole a ella y que la estaba guiando. Entonces que se dejara guiar. Y bueno, Teresa era, obviamente, ella seguía con sus con sus locuciones interiores. Y tuvo muchos momentos de éxtasis en los que la santa dejó una descripción detallada en donde decía que se elevaba hasta 1 metro. Y después de aquellas visiones, ella escribió algunas poesías, fíjese, o sea, las poesías que escribió Teresa de Ávila fue después de esos momentos de éxtasis en donde se elevaba, quiere decir que están inspirados por el Espíritu Santo. Uno de ellos donde dice, tan alta vida espero que muero porque no muero, que yo creo que muchos conocemos esas palabras. Y bueno, hay algunos otros más, Jazmín, que ahorita no los podríamos mencionar, pero bueno. En éxtasis se manifiestan la grandeza y la bondad de Dios, el exceso de su amor y la dulzura de su servicio, incapaz de expresarlo. El deseo del cielo que dejaban las visiones en su alma era muy grande, alma. Desde entonces dejó, fíjense, de tener miedo a la muerte, cosa que antes no lo sentía. O sea, antes de estas éxtasis, estos momentos de éxtasis, ella decía, en esos momentos de éxtasis, escribe, muero porque no muero. Porque quiere encontrarse ya con la presencia del Padre. Pero antes de que esto sucediera, pues que tenía miedo a la muerte, como lo puedes tener tú o como lo puedo tener yo. Entonces, ¿cuál es el punto? Es dejar que el Espíritu Santo haga su obra en ti, en mí y en cada uno. No, ella ya no tenía miedo. Y bueno, ella también nos expresa o nos comenta un relato sobre el fenómeno de la transverberación que ella vivió. Dice así, son palabras textuales de Teresa, estas sí las vamos a leer. Dice, vi a mi lado a un ángel que se hallaba a mi izquierda, en forma humana. Confieso que hoy no estoy acostumbrada a ver tales cosas, excepto en muy raras ocasiones, aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles. Se trata de visiones intelectuales como las que he referido más arriba. El ángel era de corta estatura y muy hermoso. Su rostro estaba encendido como si fuera uno de los ángeles más altos que son todo fuego. Debía ser uno de los que llamamos querubines.
Llevaba en la mano una larga espada de oro, cuya punta parecía un ascua encendida. Me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas. Y cuando sacaba la espada me parecía que las entrañas se me escapaban con ella y me sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero al mismo tiempo la dulcedumbre dice que aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella. O sea, sentía las dos cosas, sentía el dolor, pero el amor en extremo también lo vivía en ese momento. Vemos nuevamente unido el amor al dolor. Y bueno, por supuesto que después de vivir todo esto, Teresa anhelaba morir pronto para unirse con Dios, como lo habíamos dicho. Ella ya no tenía ese temor. Y el año siguiente, en 1560, la santa hizo un voto que es muy difícil de que alguien lo pueda hacer, que consiste en que se le pareciese más perfecto y agradable a Dios. Hacer todo lo que le parezca más perfecto y agradable a Dios. O sea, es un voto que obviamente es muy difícil. Se tenía que esforzar por cumplirlo. Entonces, bueno, ella hizo este voto que normalmente no se hacía y al final podríamos decir que Santa Teresa cumplió perfectamente su voto. Sí, así es. Bueno, entonces, Santa Teresa, de todas estas cosas que hemos visto, también fundó ¿qué, Alma? Bueno, esa fue parte importante de la vida de Teresa, fue la fundadora de las Carmelitas, la reformadora de los Carmelitos descalzos. La reformadora, ahorita vamos a ver por qué. Las Carmelitas, bueno, ellos habían decaído mucho del primer fervor a principios del siglo XVI, ¿verdad? Y entonces, por otra parte, las religiosas podían salir, fíjense por qué habían decaído. Las religiosas podían salir de la clausura con el menor pretexto, de suerte que el convento era el sitio ideal para quien deseaba una vida fácil y sin problemas. Las comunidades eran sumamente numerosas, lo cual a la vez causa y efecto de relajación. O sea, ellas entraban y salían en el convento en esos tiempos. En el convento de Ávila en ese tiempo había 140 religiosas. Y entonces por eso Teresa comenta más tarde: la experiencia me ha enseñado lo que es una casa llena de mujeres. Dice, Dios nos guarde de ese mal. Eso quiere decir, sí, o sea, que obviamente no era tan bueno que hubiera tantas porque se perdía el orden. Y como no lo tenían todavía muy bien definido. Y eso nos puede pasar todavía en la actualidad, como papás, como hijos, ¿no? El permisivismo que nos damos y que permitimos a nuestros hijos, a nuestras empresas también, ¿no? Y mira lo que dice comodidad. Aquí, lo que hemos mencionado mucho, dice, ya que tal estado, o sea, como estaban ellas de cosas, de ese tipo de cosas que vivían, se aceptaba como normal, y las religiosas no caían generalmente en la cuenta de que su modo de vida se apartaba mucho del espíritu de sus fundadores. O sea, empezaron a acomodarse, como lo vemos hoy. A veces nos acomodamos a cosas que no era en la fundación, claro que no. Y hablando también para los laicos, no nos referimos solamente a los religiosos. Para los laicos implica eso. ¿Quieres seguir al Señor? Pues a seguirle con todo lo que implica, ¿no? Estar dispuesta a dejar nuestra comodidad, nuestros apegos o nuestros reicitos donde no ocupa Dios el primer trono. Y fíjate, en ese tiempo también entra una sobrina de Santa Teresa de Ávila al convento y viendo todo esto que está pasando, ella le sugiere que por qué no forman una comunidad más reducida en donde sí vivieran mejor esas cosas. ¿Y no crees que Teresa se asustó? O sea, no le pareció mala idea, siendo que Teresa ya tenía, ahí como 25 años en el convento, pues no le pareció una idea muy mala. Descabellada. No, y bueno, dice aquí, y llevó en práctica la idea y fundar un convento reformado, obviamente, por eso también. Y doña Yomar de Ulloa, una señora de dinero, que era una viuda rica, le ofreció ayuda generosa para hacer esta empresa. Es así como San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de Ávila aprobaron el proyecto provincial de las Carmelitas. Autorizó a Santa Teresa a ponerlo en práctica. Sin embargo, provocó la ejecución, este proyecto hizo que el provincial retirase el permiso y de Santa Teresa fue objeto de las críticas de sus propias hermanas. Bueno, es que sí es una revolución. De los nobles. Fue criticada por las mismas hermanas, digamos las 140 y tantas con las que estaba. Criticada por los nobles, los magistrados y de todo el pueblo. Sentir el peso de que todos se te vienen encima te puede hacer dudar. Porque te dicen, ¿cómo vienes a hacer todo eso? Y todas, o sea, pues los cambios implican de verdad aceptar grandes consecuencias de esto en el momento.
Llegó a Roma un breve que autorizaba la fundación del nuevo convento. San Pedro de Alcántara, don Francisco de Salcedo y el doctor Daza consiguieron ganar al obispo a la causa, y la nueva casa se inauguró bajo sus auspicios en San Bartolomé de 1562. Durante la misa se celebró en la capilla. Con tal ocasión tomaron el velo la sobrina de la santa y pues de Santa Teresa y otras 3 novicias. Así, la inauguración causó gran revuelo nuevamente en Ávila, y bueno, Santa Teresa no perdió la paz en medio de las persecuciones y siguió encomendando a Dios el asunto. El Señor se le apareció y la reconfortó. Así es, en medio de esa tribulación, adversidad, de todo mundo encima de ti, los ojos puestos en ti a ver qué haces bien y qué no haces tan bien, así como que para señalarte, etiquetarte, pues viene, llega el Señor, la conforta, y ella siempre su confianza puesta en Dios, y sobre todo con la certeza de que era una obra inspirada por Dios. Claro, y poco a poco se fue desvaneciendo, bueno, toda esa tempestad, toda esa situación. Entonces, si estás en medio de una tormenta, ¿qué hay que hacer? Espera que baje y que el Señor y va a poner actuar. las cosas en manos de Dios. El Señor siempre actúa. ¿Qué más, Alma? Y 4 meses más tarde, el padre Salazar dio permiso a Santa Teresa de volver al convento de San José con otras 4 religiosas de la Encarnación. O sea, ya había hecho la reforma aquí y entonces va al convento de San José. Y la santa estableció la más estricta clausura y el silencio casi perpetuo. El convento carecía de rentas y reinaba en él la mayor pobreza. Las religiosas, dice aquí, fíjense, porque vestían toscos hábitos, usaban sandalias en vez de zapatos, por eso se les llamó descalzas. Las carmelitas descalzas. Y estaban obligadas a la perpetua abstinencia de carne. Santa Teresa no admitió al principio más que a 13 religiosas, pero más tarde en los conventos, que no vivían solo de limosna, sino que poseían rentas, aceptó que hubiese 21. Es así como Teresa, gran mística, no descuidaba las cosas prácticas, sino que las atendía según fuera necesario. Sabía utilizar las cosas materiales para el servicio de Dios, no para el de ella. En una ocasión comentó Santa Teresa: sin la gracia de Dios es una pobre mujer, con la gracia de Dios una fuerza, con la gracia de Dios y mucho dinero una potencia. ¡Ándale! Eso decía Santa Teresa. Todos, eso queremos todos, la gracia de Dios, mucho dinero y una potencia. Y bueno, en 1567 el superior general de los carmelitas, Juan Bautista, visitó el convento de Ávila y quedó encantado de la superiora y de su sabio gobierno. Concedió a Santa Teresa poderes para fundar otros conventos del mismo tipo, con el mismo carisma, a pesar de que el de San José había sido fundado sin que él lo supiese. Aún así no tomó represalias ni se vengó, al contrario, para adelante. Y aún la autorizó a fundar 2 conventos de frailes reformados. Así es, su testimonio fue lo que arrastró y no tanto un acto que pudiera haber sido como de desobediencia. Se le dice reformadora porque ella vino a tomar, o sea, todas esas, todo ese inicio y a decir, no, se van a hacer las cosas así. O sea, quitó todo ese, ¿cómo se puede decir? Todo esa... malos hábitos. Malos hábitos, dirigentes, permisivismo, perdón. Comodidad. Y bueno, en 1567 Santa Teresa se trasladó a Medina del Campo, donde fundó el segundo convento, a pesar de las múltiples dificultades que surgieron. Y dice, a petición de la condesa de la Cerda, esto es algo se fundó un convento en Malagón. Después siguieron los de Valladolid y Toledo. Esta última fue una empresa especialmente difícil, porque la santa solo tenía 5 ducados al comenzar, pero según escribía, Teresa y 5 ducados no son nada, pero Dios, Teresa y 5 ducados bastan y sobran. O sea, hablé un paréntesis, en esta reforma cabe mencionar que las reformas no las hace un humano, sino Dios. Obviamente ella, a través de la inspiración del Espíritu, cuando son de Dios van a dar fruto. No las impuso, no fue autoritaria, más bien fue una reforma inspirada por Dios. Claro. También la santa, bueno, en ese tiempo en Medina se encontró con 2 carmelitas, uno era Jesús Heredia y el otro San Juan de la Cruz. Ella tuvo mucha relación con San Juan de la Cruz en su tiempo, que hoy también es un santo. Y aprovechando la primera oportunidad que se le ofreció, Santa Teresa fundó un convento de frailes en un pueblecito en 1568. A este le siguió el convento de Pastrana y en ambos reinaba la mayor pobreza y austeridad. Santa Teresa dejó el resto de las fundaciones de conventos de frailes a cargo de San Juan de la Cruz. A cargo de él, porque ella ya lo había iniciado, ya había puesto las reformas, ya había puesto todo, entonces San Juan de la Cruz siguió con eso. La santa también fundó en Pastrana un convento de carmelitas descalzas. Cuando murió don Ruy Gómez de Silva,
quien había ayudado a Teresa en la fundación de los conventos de Pastrana, su mujer quiso hacerse carmelita. Su mujer era una persona así de abolengo, sí, pero exigiendo numerosas dispensas de la regla. O sea, ella estaba acostumbrada a vivir con su cuando quieres gente que Dios la atendía, ¿sí me entiendes? Cuando quieres que Dios haga tu voluntad y tú no tú la de él. Y conservando el tren de vida de una princesa. Tú sabes que una princesa ella era una princesa, tenía toda la gente a su cargo. Todo a su servicio. Obviamente Teresa, viendo que era imposible reducirla a la humanidad propia de su profesión, ordenó a sus religiosas que se trasladaran a Segovia y dejasen a su princesa en casa de Pastrana. Esto yo lo vi, bueno, en la película viene así. La princesa quiere hacer todo y es más explícito, trae a las princesas a que le sirvan, le traigan, y ella obviamente tiene que estar, no puede o cumplir con todas esas con todas estas reglas, sí, tiene dispensas en esas reglas. Entonces Teresa, un día en la noche, se pone de acuerdo con todas sus hermanas y dice, aquí no más, y se van y la dejan. Cuando ellas obviamente otro día amanecen, ven que Teresa ya se había ido y la dejó, porque eso no podía ser así. A ella no le interesaba si era una princesa o fuera quien fuera. Ella tenía que seguir lo que Dios le mandaba. Dice, bueno, fuera de la fundación del convento de San José de Ávila, ninguna otra fue más difícil que la de Sevilla. Entre otras dificultades, una novicia que había sido despedida, fíjate, denunció a las carmelitas descalzas ante la Inquisición como iluminadas y otras cosas peores. Teresa de Ávila también fue perseguida por la Inquisición. En la película también lo podemos ver. Fue perseguida por la Inquisición. Y bueno, ella tuvo persecución. Las carmelitas de Italia veían con malos ojos el progreso de la reforma en España. Fíjate cómo en todos lados, aún dentro de eso, pues obviamente va a actuar trigo el y enemigo. Crecen juntos. Lo mismo que los carmelitas no reformados de España, pues comprendían que un día u otro se verían obligados a reformarse. O sea, realmente lo que les preocupaba es que Teresa iba a llegar a reformar. Reglas. Reglas. Y el padre Rubio, superior general de la orden, quien hasta entonces había favorecido a Santa Teresa, se pasó al lado de sus enemigos y reunió en Plasencia un capítulo general que aprobó una serie de decretos contra la reforma, fíjate. Y eso que en un tiempo la había apoyado a Teresa, o sea, sabía de lo que estaban hablando. El nuevo nuncio apostólico, Felipe de Saga, destituyó al padre Garcián de su cargo de visitador de los carmelitas descalzos y encarceló a San Juan de la Cruz en un monasterio. Por otra parte, ordenó a Santa Teresa que se retirase al convento que ella eligiera y que se abstuviese de fundar otros nuevos. O sea, también, tuvo persecución. Hubo consecuencias de esa cizaña y de esa envidia. Y bueno, la santa, al mismo tiempo que encomendaba el asunto a Dios, porque aún dentro de todo eso, ella se lo dejaba a Dios, decidió valerse de los amigos que tenía en el mundo y consiguió que el propio Felipe II interviniese en su favor. Fíjense, era su amigo, entonces digo, bueno, pues de aquí me ayudo, ¿verdad? En efecto, el monarca convocó al nuncio y le reprendió severamente por haberse opuesto a la reforma del Carmelo. Indudablemente. Y es aquí como vemos que ella se abandona nuevamente a la voluntad del Padre, confía en Él. El Señor pone intermediarios para su bien. Y algo importante, Alma, que aún y que estuviera a cargo, que estuviera haciendo reformas, que hubiera abierto más conventos, algo importante que no nos debe de pasar, a ti si estás haciendo un servicio en tu comunidad, en tu parroquia, a ti, a mí, no descuidar lo principal. Si puedes hacer obras grandes, pero lo principal es que no descuidar nuestra relación con Dios. Fíjate, algo que me gusta que no hizo ella. Y algo que me gusta de Teresa, o sea, ella iba siempre con la justicia y con lo que Dios, claro, le inspiraba. Estaba llena de Dios, por supuesto, porque tenía una vida de oración intensa y de entrega. Pero dice, indudablemente, Santa Teresa era una mujer excepcionalmente dotada. Cuando le parecía necesario, la santa sabía hacer frente a las más altas autoridades civiles o eclesiásticas, y los ataques del mundo no le hacían doblar la cabeza. Las palabras que dirigió al padre Salazar fueron estas: guardaos de oponerse al Espíritu Santo. No fueron el reto de una histérica, sino la verdad. Y no fue un abuso de autoridad lo que la movió a tratar con dureza implacable a una superiora que se había incapacitado a fuerza de hacerse penitencia. O sea, ella, sus palabras siempre fueron fuertes y obviamente con la autoridad de Dios que de ella provenía. Así es, el ingenio y la franqueza de Santa Teresa sobrepasaban gran medida, ni siquiera cuando los empleaba con una
como una arma. En cierta ocasión en que un caballero indiscreto alabó la belleza de sus pies descalzos, porque recordemos que cuando ella inicia estos conventos carmelitas, quita el calzado y andan en sandalias. Claro. Teresa se echó a reír y le dijo que los mirase bien porque jamás volvería a verlos. Los famosos dichos, bien sabéis lo que es una comunidad de mujeres, e hijas mías, estas son tonterías de mujeres. Demuestran el realismo con que la santa consideraba a sus súbditas. Sí, les decía, hijas mías, esas son tonterías de mujeres, les decía, o sea, cuando algún comentario que le hacían. Sí. Ajá. Criticando un escrito de su buen amigo Francisco de Salcedo, Teresa le escribía: el señor Salcedo repite constantemente, como dice el Espíritu Santo, y termina declarando que su obra es una serie de necedades. Me parece que voy a denunciar a la Inquisición. O sea, porque repetía mucho Sí. una frase, es como cuando decimos mucho, ay, hermano, esto. Ajá. Hay mucho por qué decir, pero bueno, en los últimos años, ya de 75 años, su salud estaba ya muy debilitada en los últimos años de su vida. Aún y así, fundó otros 2 conventos. En total fueron, ¿cuántos, Alma? 17. 17 fundaciones las que tiene. Las fundaciones de esta santa no eran un refugio de las almas contemplativas, sino una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo en los monasterios por el protestantismo, principalmente en Inglaterra y en Alemania. O sea, fundó 17 conventos, Así es. pero cabe mencionar que también pues el enemigo se empieza a meter y algunos fueron destrozados, algunos monasterios por el protestantismo. Dios tenía reservada para los últimos años de la vida de esta santa la prueba cruel de que interviniera en el proceso legal del testamento de su hermano Lorenzo, cuya hija era superiora. Fíjate, Alma, Ajá. qué chiquito es el mundo, diríamos, cuya hija era superiora en el convento de Valladolid. Como uno de los abogados tratase con rudeza a esta Santa Teresa de Ávila, ella le contestó: quiera Dios trataros con la cortesía con que vos me tratáis a mí. Sin Sí, embargo, imagina sí, que Dios lo tratara igual sí, como la está tratando ella, claro. lo que le dijo. Ajá. Teresa se quedó sin palabra cuando su sobrina, que hasta entonces había sido una excelente religiosa, la puso a la puerta del convento de Valladolid que ella misma había fundado. Poco después la santa escribía a la madre de María de San José: os suplico a vos y a vuestras religiosas que no pidáis a Dios que me alargue la vida, al contrario, pedidle que me lleve pronto al eterno descanso, pues ya no puedo seros de ninguna utilidad. Ella era de edad avanzada, 75 años. El dolor de que tu propia sangre y un monasterio que tú misma fundaste, pues qué dolor, ¿no? Por todos lados. Y bueno, en la fundación del convento de Burgos, Jazmín, que fue la última, las dificultades no se escasearon, por supuesto. Y en 1582, cuando el convento estaba ya en marcha, Santa Teresa tenía la intención de retornar a Ávila, pero se vio obligada a modificar sus planes para ir a Alba de Tormes a visitar a la duquesa María Enríquez. La beata Ana de San Bartolomé refiere que el viaje no estuvo bien proyectado y que Santa Teresa se hallaba ya tan débil que se desmayó en el camino. Una noche solo pudieron comer unos cuantos higos. Al llegar al Alba de Tormes, la santa tuvo que acostarse inmediatamente. Es que acuérdense, bueno, antes así se viajaba en carretas y era muy, muy pesado los viajes. 3 días más tarde le dijo la beata Ana: por fin, hija mía, ha llegado la hora de mi muerte. El padre Antonio de Heredia le dio los últimos sacramentos y le preguntó dónde quería que la sepultasen. Teresa replicó sencillamente: ¿tenga que decidirlo yo? ¿Me van a negar aquí un agujero para mi cuerpo? Cuando el padre de Heredia le llevó el viático, la santa consiguió erguirse en el lecho y exclamó: oh Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara. Santa Teresa de Jesús, visiblemente transportada por lo que el Señor le mostraba, murió en brazos de la beata Ana a las 9 de la noche el 4 de octubre de 1582. Pero, precisamente, al día siguiente, entró en vigor la reforma gregoriana del calendario, la que conocemos actualmente, que suprimió 10 días, y de suerte que la fiesta de la Santa obviamente fue fijada más tarde, por eso para el 15 de octubre. Un día como mañana, Dios Ajá. mediante. Y bueno, algunos poemas de la Santa, bueno, no completos, pero algunas palabras de cómo los mencionaba. Son así muy, breves. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Esto es textual de quién, Alma? De Santa Teresa. ¿De qué? De Ávila. De Ávila.
Bueno, es Santa Teresa de Jesús. La conocemos como Santa Teresa de Ávila por el lugar de Ávila donde vivía. Ajá. Pero este poema lo hemos escuchado como la Madre Teresa de Calcuta. Ujú. ¿Cuál más, Alma? Está otro que dice, vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Pues bueno, es parte de lo que podemos compartirles. Hasta la película entre 8 y 11 horas, o date la oportunidad de ver unas partes, ojalá todos en compañía de tu familia. ¿Qué me deja a mí la vida de ella, de esta santa? Mucho, no a mí y a ti, pero en especial yo, Jazmín, que la lucha por la santidad, por alcanzarla no es fácil, que es un camino largo, que solo Dios sabe la misión que te imponga a ti y a mí, mas sin embargo que Él nunca nos va a dejar adentrarnos en la oración, que es la base, es el sustento de nuestra vida y de nuestra relación con Dios, que va a haber batallas, sí, físicas, espirituales, la soledad, el sentirte como aislada del Señor, como que no te responde, de quizás ataques o persecuciones en tu misma familia, en tu papá, en tu hermano, tu hijo, tu suegra, tu nuera. Ánimo, firmes, fuertes. Duele, sí, traición quizás de alguien quien confías mucho, pero acuérdate, hasta el final permanecer firmes de la mano del Señor. ¿Cómo nos podemos fortalecer para no decaer en la fe? La oración es lo que la hace oración, ella. obviamente, Eucaristía, comunión, rosario, asistir al Santísimo, de verdad, de verdad. Por eso es por lo que al principio mencionaba que lo que Teresa vivió, pues es mucho de lo que vivimos nosotros. O sea, como persona vivió de todo, alegrías y tristezas, ¿sí? Exaltaciones y persecuciones. Entonces, y todo eso lo supo vivir en el orden de Dios. Bueno, por aquí tenemos otro saludito, Jas. Así es, saludos a mi hermana, saludos, lindo programa, gracias, Dios te bendiga, te quiero mucho. Ajá, y por aquí tenemos también, Katia también nos puso su like, Lupita Villarreal, hermana, muchas gracias. Mariana Holguín, Alejandra Ríos, Eliana Moreno, Francisco Acosta, Lucia Rodríguez, Luz Olivares, María de Jesús Castañeda y Eduardo Hernández. Saludos a todos ellos y bueno, estamos concluyendo. Ahorita Alma va a decir que le deja Santa Teresa de Ávila, perdón, por mi parte es todo. Acompáñenos la próxima semana en punto de las 12:30 de la mañana. Se despide de ustedes, Jazmín Martínez. Muchas gracias. Y bueno, Teresa de Ávila a mí me deja mucha enseñanza de su vida, el cómo tener la fortaleza, o sea, si uno tiene el carácter fuerte, esa fuerza de carácter, usarla para hacerlas, para nuestra voluntad, fortalecerla y hacer las cosas como Dios quiere, siempre buscando el bien o lo que le agrada a Dios, eso, porque ese es el voto que ella hizo. Entonces a mí me deja eso, buscar siempre las cosas que a Dios le agrada y tratar de hacerlas. Va a ser una lucha en donde yo me voy a encontrar como ella, como les decía, con exaltaciones y con persecuciones, con tristezas y con alegrías, pero todas empezar a vivirlas y ponerlas en manos de Dios, que es lo que ella hacía. En adversidad, las persecuciones, los ataques, eso te mantiene humilde, te mantiene sensible, porque si no humanamente podemos salirnos de nuestro entorno y en lugar de que el exitoso, el protagonista sea Dios mismo, pudiera ser que lo quisiéramos adquirir humanamente uno, y pues no, el éxito es para Él. Así es. Y el éxito que pudiera haber en el caso de los conventos, pues que sea para darle gloria a Dios a través de la evangelización. Así es, Jazmín, y pues bueno, ahora sí estamos despidiendo el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, recuerda que Jesús te ama. Y te lo anunciamos. Dios te bendiga. Hasta luego.